Gentiles amigos, bienvenidos a Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos. En esta ocasión nos referiremos al tema del cambio climático, tema que está prácticamente en todos los medios de comunicación y está presente también en las aulas, en los centros de trabajo, etcétera. Platicaremos en los próximos minutos con el maestro en Derecho Procesal Civil, Pedro García Santana, quien es profesor de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pedro, bienvenido. Gracias por incorporarte a Mirada Profunda. ¿Cómo te encuentras? Bien, Jorge, muchas gracias. Al contrario, el agradecido soy yo, que me permitas tener estas charlas contigo. Me siento honrado y realmente sumamente agradecido, Jorge. Muchas gracias. No, no, para servirte. Pedro, ¿qué es el cambio climático? Ya para entrar de lleno al tema. De acuerdo. Bien, desafortunadamente, Jorge, este es un problema real. El cambio climático, desafortunadamente, es una de las mayores amenazas por las que atraviesa el planeta. No se le ha dado la dimensión, realmente creo que no se ha estudiado a profundidad y valorado lo que significa este problema ambiental. Primeramente me gustaría diferenciar, Jorge, entre el cambio climático y el calentamiento global, porque no es lo mismo. O sea, finalmente hay relación, sin embargo, hay diferencia. El calentamiento global es el aumento de la temperatura en el planeta, motivado fundamentalmente por el ser humano. Y el cambio climático es realmente el aumento o disminución de la temperatura, que no necesariamente es provocado por el ser humano, sino también es provocado por la naturaleza, ¿sí? Entonces esa es la diferencia, ¿no? O sea, el calentamiento global lo provocamos nosotros, fundamentalmente el uso de los combustibles fósiles. Sí, obviamente el calentamiento global inicia de manera muy acelerada a partir de la industrialización, y el cambio climático obviamente se va generando a través de toda la historia de la Tierra. Entonces, hemos tenido la era de hielo, fue enfriamiento de la Tierra. Entonces, el cambio climático pues incluye el calentamiento global. Es un problema sumamente delicado, es un problema ambiental que nos está llevando, pues, si no se le atiende, nos va a llevar a un desastre. Y lo estamos padeciendo, lo estamos viviendo todos. Entonces, vemos las grandes sequías, vemos el aumento del nivel del mar, vemos los fenómenos meteorológicos cada vez más agresivos y además en mayor número, no únicamente más agresivos. Entonces, desafortunadamente se tiene que tomar cartas en el asunto. Y si nosotros no realizamos las acciones pertinentes, pues nuestro planeta pronto se nos va a ir. Cuando hablamos del ser humano, pues es una responsabilidad que se diluye entre todos, pero es el hombre de a pie, la mujer de a pie, tan responsable de esta crisis como las empresas altamente contaminantes, como las aerolíneas, en fin, qué sé yo. No, definitivamente, bueno, sí habrá que aclarar, Jorge, que todos contribuimos. Esa es una realidad. Sin embargo, habrá que señalar también que hay entes que son los que contaminan en una mayor proporción. Y finalmente, ¿quiénes son los que más contaminan? Pues la industria, ¿no? La industria, aquella que utiliza o que quema los combustibles fósiles, tales como el petróleo, como el carbón y el gas. Entonces, y dentro de esa industria encontramos muchas, como la cerera, la cementera y la que produce energía. Entonces, y también, pues, ¿quiénes tienen esas industrias? Los grandes países, los países industrializados. Desafortunadamente, como siempre sucede, en los países pobres
son los que sufren las mayores consecuencias y cuando son los menos responsables, ¿sí? Obviamente, continuando, dando respuesta a tu pregunta, si nosotros de a pie también contribuimos. Estamos viviendo una época de mercantilismo donde finalmente la publicidad, la mercadotecnia es la que impera y bueno, muchas veces nos crea necesidades. Entonces, vemos y lo sabemos que hay muchos productos de consumo único o de consumo pues muy rápido que contaminan mucho. Entonces, tratando de aterrizar este punto, pues primeramente señalar que las grandes empresas industriales son las que contaminan en una mayor proporción. Pero también nosotros, la gente de a pie, pues de alguna forma también contribuimos al comprarle tantas cosas, tantos productos. Nada más para que nos demos una idea, Jorge, de acuerdo a la información que proporciona la ONU, cada año se lanzan al medio ambiente, a la atmósfera, 50,000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Entonces, eso nos permite dimensionar, o quizá no nos permita dimensionar la problemática tan grande por la que estamos atravesando. Entonces, es necesario que también los gobiernos, ¿sí? Realmente apliquen las medidas necesarias a las empresas para que éstas puedan detener o puedan transitar de los combustibles fósiles o energías sucias a las limpias. Por supuesto que también tenemos, hay soluciones, por supuesto que hay soluciones, ¿no? Pero bueno, es necesario que hagamos conciencia. ¿Cuáles serían esas soluciones finalmente, Pedro? Primeramente, informar y señalar, pues, perdón, que existen organismos o instituciones que se dedican al combate del cambio climático. Por ejemplo, tenemos nosotros la Organización de Naciones Unidas, la ONU, que es la responsable en muchos casos de implementar medidas con todos los países afiliados para disminuir o atemperar por lo menos la emisión de tantos contaminantes. También tenemos organizaciones privadas que también contribuyen de manera importante. Entonces, aquí las soluciones, pues, es que todos debemos trabajar en conjunto y que realmente, Jorge, también es un problema grave que tenemos, que muchas de las veces los políticos, si bien se reúnen en las famosas COP o en las cumbres climáticas con la intención precisamente de atacar este problema, también es cierto y no puede quedar de lado que muchos empresarios, muchos industriales aportan dinero a las campañas de los políticos. Entonces, cuando llegan las cumbres climáticas y cuando se reúnen líderes políticos, líderes industriales, líderes sociales, realmente las medidas que se han tomado en todas las COP que ha habido han sido muy tibias. Muy tibias, ¿por qué? Porque desafortunadamente, como los políticos reciben dinero para sus campañas de los empresarios, pues no les pueden exigir realmente medidas más radicales para cambiar de combustibles fósiles a energías renovables. Entonces, o sea, sí hay alternativas, pero lo real de todo, Jorge, es que no hay voluntad. No hay voluntad porque también hay muchos compromisos por parte de los políticos. Entonces, si un político recibe dinero de un empresario industrial, pues no tiene medios para exigirle que disminuya. Entonces, es necesario, Jorge, es necesario que todos participemos y que nosotros exijamos a nuestros gobiernos que realmente implementen medidas realicen acciones tendientes a disminuir esta problemática, porque el problema ya lo tenemos y no hay plan B. O sea, eso que nos quede muy claro. Nosotros no tenemos un plan B. Si no cuidamos el medio ambiente, nos vamos directo al desastre climático y esto es muy pronto. Si nosotros no detenemos el cambio, el aumento de la temperatura a 2050 de 1.5 grados, desafortunadamente el desastre ambiental que se viene
es muy grave. Pedro, te agradezco muchísimo estos minutos para nuestro público. De veras, gracias. Al contrario, Jorge, realmente, pues primeramente agradecerte y en segundo lugar comentar que ese es un tema muy amplio, ¿no? O sea, desafortunadamente es poco el espacio, pero son temas muy amplios. Sin embargo, también, pues podemos ir poco a poco, si hubiera la oportunidad de poder seguir conversando contigo, ir tocando algunos puntos de manera más detallada para que nos pudiera ser un poquito más claro. En este caso, bueno, fue un comentario muy general, que seguramente quedan muchas dudas, pero en cuanto ya podamos ir particularizando, considero que puede ya quedar un poco más claro. Muchas gracias, Jorge, qué amable eres, te lo No, agradezco. gracias a ti, Pedro. Lo seguiremos haciendo. El maestro en Derecho Procesal Civil, él es profesor de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, Pedro García Santana. Gracias, como siempre, también a usted, porque como siempre decimos, nos ve, nos oye y participa. Hasta la próxima.